Mi nombre es Gustavo Adolfo González Barona, soy intensivista adscrito al Hospital Federico Lleras Acosta y actualmente perteneciente al grupo de investigación sobre los casos de fiebre amarilla que han venido apareciendo en el país. Es importante tener en cuenta que los pacientes con fiebre amarilla, la gran mayoría están sin vacunación. Por lo tanto, esta invitación principalmente es a incentivar dicha actividad en nuestro departamento y a nivel nacional, porque los casos han venido creciendo y las unidades en cuidado intensivo se están viendo con una limitación para la atención de estos pacientes. El primer pilar que tenemos que evaluar en estos grupos es las plaquetas, las transaminasas y los tiempos de coagulación. Dependiendo de cómo estén, si las transaminasas están mayor a 500, si las plaquetas están por debajo de 100.000 o si en los tiempos de coagulación el índice internacional normalizado está mayor a 1.5, eso inmediatamente lo clasificaría al grupo B. Una vez que el paciente presente estos criterios, se debe hacer una evaluación clínica y paraclínica de estos pacientes. Según el resultado de los laboratorios, si hay progresión de la enfermedad, esto inmediatamente lo categoriza en el grupo C y requiere vigilancia estricta en las unidades de cuidado intensivo. Una vez de que los pacientes se categorizan en el grupo C, si el paciente viene en deterioro, tenemos que evaluar 3 parámetros. La progresión de la elevación de las transaminasas, la progresión de la elevación de los tiempos de coagulación y finalmente si presentan o no algún grado de alteración del estado de la conciencia. Una vez de que esos pacientes presentan estas 3 condiciones y que cumplen con la disfunción de órgano, inmediatamente en la unidad de cuidado intensivo lo que deben hacer al ingreso es hacer una monitoría invasiva de los pacientes. Se les debe instaurar un catéter venoso central, ya sea por vía subclavia o yugular, y se les debe instaurar una línea arterial. Esto en vista de que lo que tenemos que hacer es alcanzar metas hemodinámicas. Lo primero que se debe hacer es el pilar de la reanimación, que debe mantenerse con una reanimación restrictiva de líquidos. Se recomienda lactato de Ringer o solución, pero con un bolo de 3 cc por kilo, no más de eso, porque se ha evidenciado que entre más volumen de líquidos requieran estos pacientes, mayores complicaciones van a tener a futuro. Por lo tanto, debe ser una reanimación con bajos líquidos recomendados a 3 cc por kilo. Una vez de que el paciente tenga una monitoría invasiva a través de catéter venoso central o a través de línea arterial, lo que debemos evaluar es mantener una presión venosa central dentro de las metas, es decir, que sean mayor a 7 milímetros de mercurio en la vigilancia de la presión venosa central o una variabilidad de presión de pulso mayor al 10%. Una vez de que nosotros alcancemos esas metas, se debe tratar de hacer una vigilancia ecocardiográfica a la cabecera del paciente, ya sea haciendo una variabilidad del BTI que sea mayor del 10% y un delta de pico sistólico mayor del 12% para garantizar de que el paciente se encuentra en metas. Idealmente se tiene que hacer una vigilancia estricta de los pacientes ecográficamente haciendo ventana pulmonar a través del Luz Score, que nos va a permitir hacer también una reanimación restrictiva de líquidos. Adicionalmente se recomienda el inicio temprano de vasopresores. Si la presión arterial media se encuentra por debajo de 65 milímetros de mercurio, se recomienda el inicio temprano de soporte vasoactivo, inicialmente con norepinefrina, la cual se debe titular de 0.03 hasta 0.3 microgramos kilo minuto. En caso de que el paciente persista con hipotensión, con presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, se deberá iniciar un segundo vasopresor de tipo vasopresina, la cual se puede titular de 1 hasta 5 unidades hora. Adicionalmente, como estrategia para fomentar la reanimación restrictiva de líquidos, se recomienda iniciar albúmina a dosis de 0.5 hasta 1.5 gramos kilo día y solución salina hipertónica al 3%. No más de esto para tratar de garantizar las metas de protección en sodio que se deben mantener entre 135 a 145. La administración de soluciones hipertónicas al 3% se debe hacer de 1 hasta 2 cc kilo día. El segundo componente del pilar de tratamiento es evaluar la parte respiratoria. Los pacientes con una reanimación restrictiva teóricamente no deberían presentar ningún compromiso de la ventilación, pero en aquellos pacientes que presenten una saturación menor a 90, el pilar indicado inicial es la cánula nasal de alto flujo que se deberá titular para mantener oximetrías mayores del 90%.
Adicionalmente, si el paciente presenta deterioro clínico, se tiene que evaluar en este soporte respiratorio los criterios para iniciar la terapia de ventilación mecánica invasiva de forma temprana. Esta equivale en 3 criterios. El primero, que tenga una encefalopatía hepática con grado Weizsäbin 2 o superior, que curse con criterios de falla ventilatoria, y tercero, si tenemos niveles de amonio superiores a 100. En esos pacientes se debe iniciar una ventilación mecánica invasiva temprana en miras de garantizar una neuroprotección. Adicionalmente, los parámetros de la ventilación mecánica no cambian en estos pacientes. Se debe tratar de utilizar la menor cantidad de parámetros en miras de favorecer la ventilación protectora, es decir, volumen corriente de 6 a 8 cc por kilo para mantener una presión plató menor de 25 y una driving pressure menor de 15. El tercer pilar de tratamiento en este grupo de pacientes es el soporte renal. Idealmente deben estar en un tercer nivel que cuente con la especialidad de nefrología clínica en miras de que si cumple alguno de estos 3 criterios, que son un amonio mayor de 70, una lesión renal aguda, código 2, o una encefalopatía de categoría Weizsäbin mayor a 2, estos pacientes se les tiene que hacer una terapia de reemplazo renal continua de forma temprana, independientemente de su nivel de nitrógeno ureico o creatinina. El cuarto pilar de tratamiento es el soporte hematológico. Esto obviamente dependerá del grado de compromiso que tenga nuestro paciente. Debido a que la fiebre amarilla cursa con descenso de hemoglobina y plaquetas, nosotros tenemos que tener unas estrategias también que son restrictivas de transfusión. Por lo tanto, las metas para mantener la hemoglobina, primero que todo, es una hemoglobina mayor de 8. Lo segundo, unas plaquetas mayores de 30.000. Y tercero, un fibrinógeno mayor a 100. Esto obviamente obedece a un paciente que no presente sangrado activo. Si presenta sangrado activo, las metas son mucho más altas. Hemoglobina idealmente mayor de 9, las plaquetas por encima de 50.000 y el fibrinógeno aproximadamente en 350. Una vez identifiquemos en qué grupo permanece nuestro paciente, si presenta sangrado, deberá hacerse el manejo siguiente. Como primera medida, hemoglobina menor de 8. Se deberá transfundir una unidad de glóbulos rojos y evaluar cómo responde nuestro paciente según el rendimiento transfusional. Si el paciente presenta plaquetas menores a 50.000, se deberá transfundir una féresis de plaquetas si está disponible. En caso que no esté disponible, se deberán transfundir 6 cubos de plaquetas. El tercero a tener en cuenta es el fibrinógeno. En paciente con sangrado, si el fibrinógeno se encuentra menor a 150, se deberán transfundir 5 unidades de crioprecipitados o, si está disponible, se deberá administrar 1 gramo de fibrinógeno. Finalmente, dentro del soporte hematológico, tenemos que evaluar el tiempo parcial de tromboplastina. Si el tiempo parcial de tromboplastina o PTT está mayor a 1.5 veces el valor de referencia de su laboratorio, ese paciente idealmente se deberá transfundir plasma fresco congelado a razón de 15 mililitros por kilo de peso. Nuestro quinto pilar de tratamiento es la evaluación del soporte neurológico. Estos pacientes, usualmente en condiciones graves, presentan alteración significativa del estado de la conciencia, lo cual condiciona que si hay en la unidad de cuidado intensivo un ecógrafo con el software para hacer Doppler transcraneal, se debe considerar hacer de forma temprana neuromonitoría e iniciar protocolo de neuroprotección. La neuromonitoría a través de Doppler transcraneal se hace sobre la arteria cerebral media, cumpliendo los criterios estándares, evaluando la profundidad a 5 centímetros o 50 milímetros desde la tabla ósea, o en su defecto, adicionalmente, se debe evaluar el flujo para asimismo determinar si hay un cambio en los patrones de flujo cerebral, que son indicativos tempranos de que el paciente viene en progresión de su condición neurológica. Adicionalmente, nosotros debemos mantener unas metas para garantizar una neuroprotección. La primera meta es mantener un sodio entre 135 a 145, es decir, en niveles normales. Lo segundo, una presión de perfusión cerebral que debe ser mayor a 70. Esto obviamente condicionado al tercer pilar, que es la presión arterial media, la cual se tiene que mantener entre 70 a 80, porque en estos pacientes debemos garantizar un mejor flujo cerebral para evitar complicaciones neurológicas. La segunda parte del pilar del manejo en el soporte neurológico es la sedación. Estos pacientes, como hacen falla hepática aguda, se debe evitar a toda costa las benzodiazepinas
y en su defecto se deben utilizar opioides de vida media corta. Adicionalmente, dentro del tercer pilar, dentro de este grupo de soporte neurológico, tenemos que evaluar el amonio. Si se encuentra mayor a 110, estos pacientes se les debe administrar de forma profiláctica levetiracetam o lacosamida. El sexto pilar de tratamiento es el soporte metabólico. El soporte metabólico, lo que buscamos es mantener niveles de glucemia entre 140 a 180. En unidades de cuidado intensivo son las metas estándares en todas las unidades del país. Entonces lo que buscamos es mantener esos niveles de glucemia. En aquellos pacientes en los cuales se documenta hipoglucemia, es decir, una glucometría menor de 70 miligramos por decilitro, lo que se recomienda es iniciar infusión de dextrosa. Lo que se recomienda inicialmente es al 10%. Si el paciente persiste con hipoglucemia persistente o viene en deterioro, lo que se recomienda es aumentar esta cantidad de infusión de dextrosa al 50%, en miras de también generar una reanimación restrictiva. Nuestro séptimo y final pilar de tratamiento es la realización del soporte extracorpóreo. A lo que nosotros nos definimos como soporte extracorpóreo es la plasmaféresis. La plasmaféresis se debe iniciar de forma temprana cuando el paciente cumple estos 4 criterios. El primer criterio, que tenga un amonio mayor de 100. El segundo criterio, que tenga una encefalopatía categorizada como Weishaven 2 o superior. Como tercer criterio, que tenga criterios de falla hepática aguda. Y el cuarto criterio, si está disponible, realizar un estudio que se llama factor 5 de Leiden, el cual tiene que tener una actividad menor del 50% y con eso podemos garantizar la realización temprana de la terapia de plasmaféresis. Adicionalmente, recomendamos hacer el score del síndrome hemofagocítico, también conocido como el H-score, para tratar de darle solidez a la terapia. En los casos en los que los pacientes no sean respondedores a todos los pilares de tratamiento, recomendamos remitirlos a un centro de mayor complejidad o un cuarto nivel, que cuente con las especialidades de hepatología y en caso que se requiera un trasplante hepático o, en su defecto, si no es susceptible de estas terapias, al menos que se les pueda realizar una terapia de membrana extracorpórea o ECMO.